Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar de un anime del cual actualmente se está emitiendo su segunda temporada en esta temporada de verano del 2025 y mi idea con este video era grabarlo antes de que se estrenara esta segunda temporada, pero pues como ya saben mi vida es un desastre, nada me sale bien, todo se me acaba retrasando, pero de igual manera me gustaría hablar mucho de esta primer temporada del anime que ya estarán viendo en la miniatura y en el título de este video, que es nada más y nada menos que Dandadan. Como ya sabrán, se está emitiendo su segunda temporada. Prácticamente es una continuación de la primera, no se puede decir ni siquiera que es una segunda temporada porque es más bien como un segundo Kurt, como los últimos dos episodios que hacían falta para terminar la primera, pero ya saben que últimamente los animes se están dividiendo en dos partes simplemente para darle más tiempo a los animadores, para poder generar un poco más de dinero con los anuncios, para poder alargar un poco más el hype que se tiene con una cierta serie, sobre todo si está siendo un éxito. Y en esta ocasión, vaya que está siendo un éxito, porque literalmente Dandadan es, por así decirse, la cara del shonen moderno. Y tanto lo digo como cumplido, también lo digo como insulto, porque realmente el hecho de que Dandadan sea la cara, sea la punta de lanza del shonen moderno, habla muy mal de cómo está el estado actual de este género de animación, de cómo están los shonens de hoy en día. Y es que, teniendo en cuenta que al día de hoy, tanto Kimetsu no Yaiba como Shingeki no Kyoji e incluso Jujutsu Kaisen ya han terminado. Por ejemplo, otros animes como Chainsaw Man o como Tokyo Revengers que ya han pegado un bajón tremendísimo, que el hype se les ha ido completamente. La primera parte de Chainsaw Man sí que estaba generando muchísimo hype, pero desde que empezó a emitirse la segunda parte, la gente ha estado dejando de leer el manga. Y si nos quedamos únicamente con los animes que podemos decir al día de hoy que siguen en emisión y que están siendo exitosos, pues únicamente nos tendríamos que quedar pues con Kaiju 08, con Solo Leveling, con Jirokuraku y quizá el más famoso de todos estos, Dandadan, que como digo es por así decirse la cara del shonen moderno. Y me da risa, pero es que en realidad quiero llorar al decir esto, porque Dandadan es un anime que en sí mismo no me gustó demasiado. Vengo a hacer este video principalmente con la intención de criticarlo, aunque obviamente tiene sus puntos buenos, y de hecho esta segunda temporada me parece que me está empezando a gustar aún más de lo que me gustó la primera. Así que quizá solo es cuestión de tiempo, quizá solamente hay que tenerle paciencia, pero en este video vengo a hablar exclusivamente de la primera temporada, de los primeros 12 episodios, que representó el gran boom de esta serie, porque obviamente esta serie era desconocida hasta el momento en el que llegó su adaptación al anime, desconocida para el público en general, porque obviamente este manga ya lleva emitiéndose unos cuantos años y sí que tenía bastantes lectores. De hecho era un manga que llamaba la atención por su excelente calidad de dibujo, pero en el momento en el que llegó su adaptación al anime es que pasó a la fama mundial. Se puede decir que Dandadan es el anime que actualmente está rompiendo barreras. Gente que no ve anime ubica Dandadan, y eso ya es impresionante. Muy pocos animes lo han conseguido, y quizá el último que lo ha logrado es el propio Shingeki no Kyojin o Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen, animes que como digo ya están terminados, al menos sus historias en sus mangas. Obviamente todavía falta adaptar un par de cosas, pero ya están por finalizarse. El único anime que todavía tiene muchísima proyección y que puede llegar a ser muy popular durante todas sus temporadas es este. Así que es por eso que quiero hacer este video, porque realmente para ser un shonen moderno creo que es bastante mediocre. Quiero decir, un shonen se supone que ya es un género que tenemos muy quemado porque lo hemos visto repetidas veces en múltiples historias, en múltiples temáticas, en distintas disciplinas, con diferentes personajes, con diferentes tipos de poderes, pero al final no deja de ser la misma fórmula, no deja de ser el mismo género. Se puede decir que es como una especie de género de superhéroes, pero en el anime, ¿no? Un shonen básicamente es una historia adaptada para adolescentes, que los adolescentes puedan entretenerse de una manera sencilla, encontrando una moraleja que encaje con la edad y con la etapa que están viviendo y que presente problemas que también encajen con la etapa de vida que están viviendo. No van a presentar un dilema bioético súper chungo a un niño de 14 años, ¿verdad? Es por eso que se titula así, shonen. Literalmente la palabra shonen significa joven en japonés. Y este shonen en concreto rompe con varios de los tópicos del shonen que regularmente son la base de todo anime que quiere enfocarse en este género, pero no lo hace para innovar o para evolucionar en el género o para marcar un nuevo camino o para inventarse un nuevo subgénero.
lo hace simplemente para adaptarse a la era moderna, para adaptarse a los tiempos modernos, a cómo la gente consume anime hoy en día. Este shonen no tiene ningún tipo de construcción de mundo. Literalmente cada 2 o 3 episodios te va apareciendo un enemigo nuevo, un personaje secundario nuevo, un nuevo rival al cual superar, y gracias a eso es que se va expandiendo un poco la historia. Pero realmente desde el primer episodio no te dicen absolutamente nada de qué está sucediendo en este mundo, de cuál es el objetivo, de a dónde hay que llegar, de qué hay que perseguir. Tampoco no hay un sistema de poderes claro. A veces aparecen enemigos súper mega poderosísimos y de la nada se los cargan como si no fuera nada. Después llega un enemigo que se supone que tiene que ser más débil que el anterior y les da más problemas que el anterior. Luego llega un tercer enemigo que es muchísimo más fuerte que todo mundo, pero resulta que tienen un arma súper secreta, o de la nada desbloquean un power up que les ayuda a vencerlo. Y si no, pues está la super mega abuela Saitama, que no es Saitama, se llama Seiko, pero pues es que no jodas, esta abuela es imbatible, literal tiene la solución para todos los problemas. ¿De qué te sirve generar conflictos en los protagonistas si la abuela puede solucionarlo todo con la mano en la cintura? Me parece hasta ridículo tener un personaje así, además de que tienen un tipo de personalidad que parece que todo el mundo está tirando chulería, que parece que todo el mundo quiere ser protagonista, que parece que todo el mundo se quiere lucir. Y aunque obviamente unos están más justificados que otros, por ejemplo el tema de Aira, que ella todo el tiempo está queriendo ser la mejor porque le prometió a su madre ser la mejor, etcétera, etcétera, entiendo que está justificado. Pero ya que me llegue un Gigi, que me llegue la propia abuela, que me llegue la maldición de la abuela metida en un gato y que también se ponga a alardear, que también se ponga a decir tonterías, me parece demasiado, me parece abrumador, me parece sobreestimulante. Y creo que esto es la principal crítica que tiene este anime, que como es un shonen moderno que se tiene que adaptar a las audiencias modernas, pues está claro que hoy en día la gente tiene el cerebro hecho frito. Hace falta muchísima capacidad de atención, hace falta muchísima paciencia para poder leer subtítulos, entender un lore, construir una serie de personajes que evolucionen poco a poco, establecer una jerarquía entre ellos, un sistema de poderes que establezcan unas reglas fijas y que se respeten esas mismas reglas a lo largo de una gran historia. Hace falta eso en este shonen. ¿Por qué no lo hay? Porque este shonen es un shonen moderno, que tiene que estarte arrojando todo el tiempo estímulos, te tiene que estar arrojando constantemente imágenes llamativas, colores, explosiones, chistes, esto y aquello. ¿Por qué? Porque si no la gente se distrae. Si no tienen un jueguecito en la parte de abajo de la pantalla, parece que no le ponen atención al anime. Y eso es un grave problema. Este anime está adaptado a la era moderna, pero realmente es horrible que esto suceda. Es horrible que la gente no esté teniendo la capacidad de poder verse una serie larga y que tengan que sacar series así, en donde cada capítulo te cuentan una historia nueva simplemente porque no son capaces de construir un mundo, de construir unas reglas, de establecer un sistema de poderes, de establecer una jerarquía. Es básicamente lo que cualquier shonen había hecho, fuese bueno o fuese malo. Eso era lo mínimo. Ahora ya ni siquiera eso se atreven a hacer. Ay, disculpen que se acaba de bajar la luz, está nublando un poco raro. Pero bueno, realmente no todo es malo en este anime. Como dije al inicio de este video, también hay cosas que me gustaron. Por ejemplo, es un anime que intenta profundizar en una temática que aunque ya esté muy quemada, que aunque ya está muy vista, que son los espíritus, los famosos yokais de Japón, básicamente fantasmas, mitos de la gente, criaturas extranormales, sobrenaturales, pero en esta ocasión intentan profundizar, intentan ir un poquito más allá, dando eso sí un poco de lore a través de las imágenes o a través de referencias que muy pocas veces somos capaces de entender, a menos de que seamos expertos en la cultura japonesa. Pero si te empiezas a fijar poco a poco en los detalles, si empiezas a profundizar en qué tipo de alien es este, o en qué tipo de fantasma es este otro, o a qué se parece este tipo de espíritu, te das cuenta que todos son leyendas de Japón. Es como si apareciera la Llorona de la nada, como si apareciera la Nahuala o como si apareciera el Charro Negro. Serían los mitos locales de aquí, pero en esta ocasión trasladado a Japón. Y de hecho, no son los míticos de toda la vida, no son monstruos que estemos acostumbrados a ver. Entre que lo justifican que algunos son aliens, algunos son fantasmas, algunos son mitos de leyendas que la propia gente inventa, pero todos cumplen con una cualidad curiosa, y es que son yokais modernos, son mitos modernos, que surgieron en una era moderna. No nos tenemos que trasladar a la era feudal de Japón, en el 1700 y algo, en donde se escuchaba que una señora habitaba en este monte y que si te atrevías a cruzarlo jamás salías de él. No tenemos que remontarnos tan atrás, porque al día de hoy, con la tecnología de hoy, con las redes sociales,
se siguen esparciendo mitos, y sobre todo en una sociedad tan supersticiosa y tan íntima como Japón. En Japón prácticamente es ley de vida que te acabes creyendo algún mito o alguna leyenda, porque los japoneses no creen en nada, ni siquiera le tienen aprecio a la vida, menos le van a tener aprecio a la muerte. Además de que ellos siempre han sido muy espirituales, y este tipo de energía espiritual se acumula en los sitios y siempre ha sido motor de muchas historias. Recientemente hemos visto a Jujutsu Kaisen explotar esta misma temática, pero con otro enfoque, inventando las maldiciones, inventando la energía maldita, un sistema de poderes y un tipo de energía propio de ese anime. Pero en esta ocasión, como digo, se quedan únicamente con el mito, se quedan con lo que representa ese alien, o con lo que representa esta escena, o con lo que representa este tipo de poder, y ya pues resulta que es a lo mejor un tipo de mal, o a lo mejor un tipo de leyenda, o a lo mejor es una especie de espíritu chocarrero que habita por ahí en un río o en un lago, o un señor que nos protege de la furia de la naturaleza. Yo qué sé, los japoneses realmente son muy ingeniosos a la hora de inventar espíritus, y este anime explota bastante bien eso, pero hay más detalles malos, hay más detalles negativos respecto a esto mismo, y es que esta temática, como digo, ya está muy quemada, y de hecho se puede decir que este anime ni siquiera tiene temática. Regularmente los shonen, sobre todo los shonen antiguos, intentaban adoptar una estética, intentaban adoptar una cultura completa, que no solamente se reflejaba en el tipo de poder y en el tipo de enemigos, sino también en los propios escenarios, en la vestimenta, en el vocabulario, en muchísimas cosas que se transmiten a través de la pantalla, a través del lenguaje cinematográfico, y por supuesto cosas de valor narrativo. Por ejemplo, Full Metal Alchemist está claro que tiene una temática militar, está claro que está basado en una Alemania de 1910, está basado en una especie de milicia que aún conserva esos estudios de la alquimia antiguos que se hacían en el mundo real, y esa fue la temática que decidió su autora para escribir su obra. Luego, por ejemplo, tenemos a Naruto, por el lado de los ninjas, por el lado de las aldeas, ¿no? Intentar ser lo más fiel posible a las artes marciales, al cine de acción japonés, a las peleas épicas que se dan muchas ocasiones en las artes marciales de China, de Japón, de Asia en general. Toda esta temática se adopta e incluso se inventa un tipo de vestimenta alrededor de esta propia temática. Y así podría poner otros 1000 ejemplos. Por ejemplo, Caballeros del Zodiaco con los propios signos del zodiaco y las constelaciones. Luego tendríamos animes como Boku no Hero con el tema de los superpoderes, o por ejemplo Black Clover con el tema de la magia. Todos intentan adoptar una estética, todos intentan adoptar una temática que sirva en sí misma para poder potenciar tu propia obra, que te aporte recursos narrativos, que te aporte recursos visuales, pero que también sirva para poder clasificarla, como para poder destacarla por encima del resto, para poder identificar que esta obra trata de esto. Pero Dandadan simplemente es pues un anime colegial, es un anime de historias de la vida, un día a día de Japón básicamente. Es un Japón moderno, no sé exactamente en qué ciudad se encuentran, pero básicamente es como cualquier ciudad japonesa, y a partir de ahí empiezan a construir este lore del tema de las invasiones de los aliens, del tema de que si un túnel maldito, de que si este conjuro, de que si este balneario está maldito por no sé qué tipo de dios, no sé qué tipo de espíritu, pero básicamente es Japón normal, no hay ningún tipo de cultura más allá de la propia japonesa del día a día. Y aparte de eso, también este anime adopta un cierto tipo de recursos que yo no estoy seguro de que realmente le aporten demasiado a la propia historia o al propio tipo de historia que es este anime. Porque este anime se supone que es un anime medio infantil, que tiene que ser divertido, que tiene que ser épico, que tiene que ser muchas veces a lo mejor dramático, pero que este anime en sí mismo a veces te rompe el propio ritmo. Hay ocasiones en donde tú estás viendo una pelea súper épica, ves cómo resuelven esa pelea, empiezan a tener conversaciones emotivas tras resolver el conflicto, y después, inmediatamente 30 segundos después, ya están los dos protagonistas semidesnudos. ¿En qué momento pasamos de derrotar a un super espíritu maligno a estar haciendo chistes sexuales con adolescentes? Es lo que no entiendo. Este anime tiene ecchi de sobra, tiene chistes sexuales muy raros. La motivación del protagonista se supone que es recuperar su pilín. O sea, ¿qué cojones haces con eso? O sea, entiendo que es una problemática, entiendo que es un conflicto, cualquiera querría recuperar su pilín si lo llegase a perder, pero ¿qué tipo de motivación es esa? O sea, ¿qué tipo de conflicto inicial de protagonista es eso? A Tanjiro le asesinaron a toda su familia y le convirtieron a su hermana mayor en demonio, y me estás diciendo que a Okarun simplemente le robaron su par de huevos.
pues es que oye, todavía me causaba más gracia el Denji diciendo que querían tocar unas tetas porque nunca lo había hecho en su vida, pero esto es hasta ridículo, me dio hasta cringe cuando lo vi porque dije, ¿en serio de esto va el anime? ¿En serio este anime va a tener este tipo de chistes? Y no es tan común, no es la norma, pero sí que los va arrojando poco a poco, sí que tiene como esta facilidad para querer atraer la atención de una manera mucho más atractiva o mucho más exponencial, el hecho de decir palabrotas o el hecho de decir términos sexuales que mucha gente no está acostumbrada a ellos a esta edad. Recordemos que este anime es para adolescentes y quizá pues por ahí están queriendo tirar para llamar la atención, pero yo siento que no le aporta nada a la historia. Como digo, esta historia rompe su propio ritmo muchas veces. De hecho, este anime, esta primera temporada, para mí solo tiene un capítulo destacable, que obviamente ya todos sabemos cuál es, y es el capítulo de la bailarina. El capítulo número 7 de la primera temporada de Dandadan es un 10 de 10, literalmente es un capítulo perfecto. No le puedes exigir más a ese episodio, es un episodio redondo, que no necesita ni contarte más de lo que te contó, ni menos. Tal cual lo que sucede en ese capítulo es suficiente para que sea perfecto. Pero es el único episodio así, es el único episodio tan redondo, tan perfecto, que logra autoconcluirse, que logra explorar un conflicto de manera sensible, de manera profunda, que te expone el pasado de un personaje para dar a conocer su conflicto, para dar a conocer su motivación y que acaba resolviendo una pelea que prácticamente tenían perdida los protagonistas. Este episodio es muy bueno, pero inmediatamente el siguiente ya es otro tipo de anime, ya es otro tipo de historia, ya es otro tipo de ritmo. Y eso muchas veces desencaja con lo que estás sintiendo con la obra. Te quieres sentir un poco apegado con los protagonistas, quieres sensibilizarte con ellos, quieres empatizar con ellos, pero luego ellos mismos te rompen ese ritmo y hace que te caigan mal en el siguiente episodio. Entonces, realmente no sé qué decir respecto a esto. La primera temporada me pareció así, me pareció de muchísimos altibajos, de unos episodios o unas escenas muy buenas y luego otros episodios en donde de verdad tenía ganas de apagar la pantalla, tenía ganas de ya quitarlo, porque es que no es que me daba risa, sino me daba cringe, me daba asco, no sabía ni siquiera qué estaba haciendo viendo esta cosa. Pero bueno, en general, ya para concluir con este video, tengo que decir que este anime está haciendo una gran adaptación de su manga. Como dije al inicio de este video, este manga ya era popular porque tenía una gran calidad de dibujo y lo que más brilla en este anime es la calidad de animación. Realmente la animación sí que destaca muchísimo por encima de cualquier otro elemento de una adaptación al anime en sí. La animación es lo más fuerte de esta historia y por ese lado también entiendo que no quieran profundizar tanto en la narrativa, porque lo importante de este anime quizá no vaya a ser la narrativa, va a ser simplemente el placer de disfrutar peleas épicas, el placer de disfrutar movimientos acrobáticos, escenas súper difíciles de animar, movimientos súper rápidos, poderes explotando por todos lados. Quizá eso es lo verdaderamente divertido y quizá ese es el verdadero objetivo del autor con esta obra. Así que si solamente nos centramos en lo que son las peleas, en lo que son las escenas de acción, en lo que es lo épico, en lo que es lo visualmente atractivo, pues sí que brilla bastante este anime, sí que destaca por encima de muchos y sí que entiendo que sea la cara del shonen moderno. Pero si ya queremos profundizar en lo que verdaderamente es un shonen y lo que más hace que nos gusten los shonen, que es la calidad de sus villanos, la narrativa con la que construyen su mundo completo, las reglas que establecen con sus sistemas de poderes, el tipo de armas que utilizan, el tipo de pruebas que les ponen a los protagonistas, el tipo de entrenamiento que reciben los personajes para mejorar. Aquí, como digo, nadie mejora, constantemente se van evolucionando según se les pega la gana y en dado caso de que se les complique, acaba llegando la abuela para resolverlo todo y tan. Simplemente es el placer de ver peleas épicas, pero sin querer profundizar más allá de ello porque no vas a poder encontrar nada. Y así es este anime, al menos la primera temporada. Como digo, esta segunda temporada me está gustando bastante más y cuando llegue el final, cuando se completen los 24 episodios, hablaré de esta segunda parte. Hasta entonces disfrutaremos de los episodios que faltan y sin duda alguna estaremos al pendiente de ver qué es lo que sucede con esta historia. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Ya saben, como siempre, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos estaremos viendo en el siguiente. ¡Chao!